Cocinar muy rico. Ah, bueno, está muy bien. Soy una cocinera. Ahí está. ¿Qué más han aprendido sobre ustedes en la pandemia? A estar Que en puedo casa. ganar mucho tiempo trabajando en casa, sí, estar en casa. ¿Qué otras cosas? A tener miedo. Buenos Cocinar días. comida peruana y que pierdo mucho tiempo en el bus. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a todas, todos. Días. A disfrutar de la casa, que antes solo se usaba para dormir. A que tengo Buenos talento días. para comer lo que otros cocinan. Eso está muy bien. Profundizar todo, estar sola y conectar con la vida cotidiana. Súper. Compartir momento con la familia. Iña, decorar, bueno, eso ya lo sabíamos. Y a cuidar perros. Claudia, Zapata, de cuidar en casa, estar tranquila, aunque todo parezca caos. Renata ha desarrollado múltiples creativos cuentos infantiles. Sí. ¿Quiénes de aquí ejercen funciones parentales? Bueno, mucha admiración. Plantar y cuidar plantitas. No puedo ser autodidacta. Ok, qué chévere. Pues el día de hoy, María Graciela, trabajar en una computadora y tomar copas de vino, eso no es diferente a prepandemia, Graciela. Tengo que decir que Sí, eso debo decir que no. eso te lo conocíamos, Graciela. Sí. Hola Pamela, no te había visto. Molina y Pamela Smith también están acá. Muy bien. Quiero Hola, recordarles hola. también, Buenos días. ¿Se oye bien? sí, Genial. Sí. se oye muy bien. Y agradecemos también a Gerardo por estar acá presente apoyando con la interpretación el día de hoy. Les quiero recordar que para alzar la mano pueden hacerlo en cualquier momento de la reunión. En el menú de participantes, en la parte de abajo hay una mano azul y a veces tiene el letrero que dice alzar la mano. O si por alguna razón les queda difícil encontrar ese control o no les aparece en su pantalla por alguna razón, pueden escribir un asterisco en el chat y así sé que están pidiendo la palabra. Entonces, este es un buen momento para tener algo que beber. Ahí encontré el icono de un mate. Entonces, bien, puede tener su mate o su tecito o café, algo para tomar notas y hacer lo que necesiten para estar presentes. Pueden encontrar una posición aún más cómoda de la que tienen en este momento. Entonces, Acostado. no, para poder estar presente en la reunión. Y en los objetivos del día de hoy son sobre todo poder poder hablar de la situación de 4 países en los que ya ha habido reformas legislativas, que son, primero fue Argentina en orden cronológico, luego Costa Rica, luego Perú y luego Colombia. Y la idea es que vamos a mirar 3 aspectos. Uno, ¿cuál es el estado normativo actual? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que hemos usado para implementación del artículo 12? Y por último, ¿cuáles son algunas de las barreras que hemos encontrado? Estaba contándoles a las personas que se conectaron primero que ayer aquí en Colombia tuvimos una reunión cerrada con 35 procesalistas. Fue toda una aventura sobre artículo 12
Pero bueno, hemos utilizado diferentes tácticas y estrategias. Silvia, gracias por la aclaración. Para alzar la mano, la tecla rápida es Alt-Y. Gracias por esa aclaración. Y como en este grupo todavía no nos hemos conocido todos, entonces quisiera pedirles, y permítanme un segundo, hago aquí un ajuste de interpretación. Listo. Entonces, lo que les quiero pedir es que en tríos, en grupitos pequeños, se presenten y compartan una pregunta que tienen sobre lo que se ha hecho en otros países diferentes al suyo sobre artículo 12. Entonces, les enviaré directamente a sus grupos y pueden utilizar el chat o abrir el micrófono. Sé que algunas personas están teniendo temas para hablar, entonces pueden compartir por chat. Lo que ustedes hablen en sus grupos no queda en la grabación principal, así que pueden hablar mal de mí también. Y lo que queda en su chat no queda tampoco grabado en el chat central de la sesión. Solo unos 5 minuticos para que tengan un espacio para compartir con otras personas de este grupo y poco a poco vayamos como sabiendo quién más está en este proceso colectivo. Nos vemos en un ratito. Lo ¿Cómo que les decía es que yo fue? conozco el tema de Costa Rica, que fue creo Hola, el primer Rosario, país ya donde estamos el de tema de la vuelta. capacidad jurídica ¿Rosario? Hola, ya estamos de y en vuelta ese en el sentido salón se hizo principal. incluso un evento paralelo en la conferencia Estados Parte el año pasado, donde participó el gobierno de Perú con Costa Rica también. Rosario, ¿me escuchas? Hola, ya están de vuelta en el salón principal. Sé que a veces quedan interrumpidas las conversaciones. Agradezco a Diana que muy amablemente de último minuto aceptó apoyarnos con closed captioning el día de hoy, que espero que pueda apoyar un poquito a las brasileras para no hablar español tan rápido. Algo interesante que haya pasado en sus grupos. Bueno, creo que lo interesante fue poder conocernos un poco más y el intercambio, aunque fue muy rápido, ver cómo el propósito está aunado en hacer unas transformaciones de fondo, no solo en nuestros países, sino en unir fuerzas para que esto pueda tener una mayor trascendencia. Por lo menos en nuestro grupo eso quedó con Pamela muy claro. Gracias. ¿Alguien más quiere contar algo interesante en su grupo? Bueno, yo creo que en el grupo nuestro, un tema, bueno, además de conocernos también, fue plantear que uno de los mayores retos es la capacitación también y lograr hacer capacitaciones masivas en la materia y poder alcanzar a gente que está en la toma de decisiones, ¿verdad? Y poder hacer una mayor concienciación. En el particular, como estamos ahí, 3 países que teníamos ley, ¿verdad? Ya el tema de la capacitación a las autoridades judiciales se convierte en un reto súper importante. Entonces, de hecho, estábamos hablando de cómo le hacíamos para poder ampliarlo y se nos fue Sí. ¿De qué estaba haciendo Colombia? Y se nos fue. Bueno, esperamos llegar a eso un poquito más. ¿Alguien más? Nosotras también era México, Colombia y Argentina, con, digamos, 3 niveles muy diferentes, ¿no? Colombia recientemente sancionada la ley, o ya no tan reciente, pero más reciente. México todavía sin ley, pero con sentencias muy interesantes, y Argentina con una ley de hace 5 años, y sin embargo, de nuevo, las dificultades que seguimos marcando, ¿no? De la falta de formación y de perspectiva, sobre todo, la falta de perspectiva en materia de discapacidad, derechos humanos y capacidad jurídica afecta a esos 3 niveles, ¿no? Todavía.
Así que bueno, parece increíble que todavía haya que seguir trabajando en eso. Sí. Lo siguiente que quisiera pedirles antes de que nos vamos. Andrea, perdón, Ah, una sí, pregunta. Mira, adelante. ¿podría hacer Marita. algo para ver a la persona que está hablando? Estoy viendo al intérprete en pantalla grande, digamos. Puedes, en la parte de arriba superior derecha de tu pantalla, Ajá, puedes poner vista de galería. ok. En Órale, donde dice, gracias. y ahí ya puedes ver los múltiples videos y siempre te aparecerá en esa galería la persona que esté hablando. Gracias. Gracias por la pregunta, Marita. Digamos, una de las cosas que quería como plantear aquí es esa diferencia entre estrategia y tácticas, ¿no? Entonces, en muchos países hemos tenido la estrategia de generar una reforma legislativa para ajustar artículo 12. Y las tácticas se refieren más como al cómo hemos logrado eso. En Perú se hizo una comisión específica, en Colombia se hizo una mesa de trabajo y amicus en sentencias previas, en Argentina se hizo incidencia en la reforma del Código Civil específico. Entonces, quisiera, voy a pegar en el chat el link a las diapositivas, pero quienes prefieran no ir directamente a las diapositivas se pueden quedar en el chat. Se pueden quedar en Zoom, si están en teléfono o se les dificulta acceder al documento, no hay ningún problema. Y lo que quisiera pedirles es si podemos llenar estos post-its que estoy mostrando en una diapositiva. ¿Cuáles son algunas tácticas que ustedes han utilizado en sus países para tratar de trabajar en implementación o para trabajar en implementación de artículo 12? Pueden escribirlas en el chat, decirlas en voz alta o escribirlas directamente en la diapositiva. Y yo iré leyendo las que se escriban. Y sí, tratemos de hablar, lo digo para mí, un poco más lento. Gracias, Carlos, por recordar. Entonces, ¿cuáles son algunas tácticas que han utilizado? Alianzas estratégicas entre sociedad civil y academia. Capacitaciones a jueces y juezas, alianzas con congresistas, capacitaciones, litigio ante Suprema Corte, ¿qué otras cosas? Conversatorios con personas con discapacidad y familias, alianzas con entidades programas piloto para la construcción de apoyos en la toma de decisiones, capacitación a operadores judiciales, incluyendo notarios y sociedad civil sobre el tema, grupo de trabajo con actores del sistema de justicia, incidencia en el Congreso, publicaciones, ¿no? También. Sí, incluso publicaciones. Escribir en prensa, artículos de divulgación sobre capacidad jurídica, reportajes en medios, videos, litigio constitucional contra leyes civiles, producción de documentos y notas al Poder Ejecutivo, foros y seminarios con participación de actores clave, acciones de incidencia internacional también, como informe sombra, ese tipo de cosas también sé que hemos hecho. Proyectos de ley de reforma al Código Civil, capacitación a diputados y senadores, documentales. Informes alternos, informe sombra. Proyectos piloto.
¿Qué observan al escuchar al ver estas diferentes tácticas utilizadas en los diferentes países? ¿Qué reacción les genera escuchar estas sentencias, también capacitaciones a distintos niveles, alianzas con sociedad civil, trabajo conjunto, promover en los proyectos de apoyos, publicaciones, academia y comentarios, informes para comité, mesa técnica que dispuso la ley con participación de sociedad civil? ¿Alguien tiene alguna observación, reacción? Martín, tal vez, bueno, hay que articular, sí. ¿Pueden, Erika? no, Adelante. quizá, sí, y perdón si hablo mucho porque soy muy hablantina, es que no me conocen bien, porque Entonces, me vale. callan con toda libertad. Bueno, gracias por el permiso. No, les iba a decir que es que creo que al menos eso es lo que se refleja en todos los posts, es que las estrategias han sido de las más variadas, y creo que todos hemos pasado por todas estas de alguna forma, ¿verdad? Yo sí quisiera, digamos, un poco consultar cuál ha sido la estrategia para el posicionamiento del tema, ¿verdad? Que eso es a veces lo primero. Como decían varios países, a veces las mismas sentencias que se dieron antes de tener ley forjaron el camino hacia la ley, en algunos casos. En otros casos, digamos, en el caso nuestro, nosotros tuvimos una mesa técnica en la que una vez iba Poder Judicial y diputados, que fue la estrategia de quien nos movió al principio en este tema. Entonces también creo que un poco, además de saber cuál ha sido el orden de todas estas estrategias, ¿verdad? Por dónde empezaron. Creo que eso es muy importante para ver cómo tomamos todo, pero lo ordenamos en algún sentido de acuerdo a la experiencia. Sí, como cuál es la secuencia también es un factor interesante, gracias por eso. Yo creo que vamos a comenzar a escuchar de los diferentes países y la primera pregunta es, ¿cuál es el estado normativo actual? Y Martín y Patti dicen, hay que articular a diferentes niveles con las propias personas con discapacidad, familias, entidades públicas, poder legislativo. Y creo que a mí me da la sensación que han sido tácticas muy homogéneas en los diferentes países. O sea, todos estamos haciendo capacitación judicial, todos estamos haciendo pública. Y poder compartir esa información puede ser bastante útil para potenciar la forma en que lo estamos haciendo y poder aprender de las cosas que tal vez no funcionaron bien en un lugar. Y parte de lo que hemos estado hablando con Alberto Iñaki y Pamela Smith es que este proceso colectivo también sirva para compilar todas esas cosas que se han producido en los diferentes países. Entonces, primero voy a pasarle la palabra a Agustina Palacios para que nos cuente sobre los estándares, el estado normativo actual en Argentina. Entonces te paso la palabra, Agus, para que en los siguientes 5 minutos nos cuentes cuál es la ley actual. Bueno, en Argentina tenemos introducidos algunos estándares de la Convención en el Código Civil y Comercial del año 2015, Básicamente, y espero en estos 5 minutos poder decir las cuestiones más principales, toda persona, como regla general, puede ejercer por sí misma sus derechos, con excepción de limitaciones que tienen que estar expresamente previstas en el Código y a través de una sentencia judicial. Entonces, por un lado, vamos a ver que se mantiene o se ha mantenido la incapacitación, la incapacidad. Pero veremos, desde mi punto de vista, que ese no es un problema, desde mi punto de vista, a la luz de la Convención, pero sí tenemos otros. Las personas incapaces de ejercicio, la persona por nacer, obviamente, niños, niñas y adolescentes, aunque conforme a la autonomía progresiva y los principios, ¿no?, de la niñez y la adolescencia, y veremos que la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión, veremos en un minutito. Podemos seguir. Antes que eso quería comentar el artículo 32, que es, ahí estamos, que son las reglas generales de restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no?
y que básicamente de alguna manera introduce varios estándares del derecho internacional y también del modelo social de discapacidad, ¿no? Hay una presunción de capacidad jurídica, dice incluso cuando la persona se encuentra internada en un establecimiento asistencial, no haría falta aclararlo, pero hace falta, lo sabemos, de hecho hizo falta. Las limitaciones a la capacidad van a ser de carácter excepcional y siempre en beneficio de la persona, ¿sí? Un poco lo que hizo esta reforma fue superar el parámetro de protección o de un estándar objetivo de lo conveniente para la persona por el centrar, ¿no?, en el beneficio de la persona. Y bueno, veremos que para saber qué es lo que beneficia a la persona, lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona. Otra regla importante es, que ya lo teníamos incluso a través de la Ley de Salud Mental previa del año 2010, es el carácter interdisciplinario del proceso judicial y de las intervenciones. Se introducen estándares de accesibilidad, la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Otra cuestión importante que no existía antes de la reforma ha sido que la persona tiene derecho a participar en el proceso, o sea, lo primero es que es parte procesal en el proceso, antes no lo era, con asistencia letrada, ¿no? Y bueno, deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Pasamos al siguiente. En el artículo 32, ahí se establecen, de alguna manera, los estándares de restricción de la capacidad jurídica y de la incapacidad. Voy a empezar por el último párrafo, que es la excepción esta de mantenimiento de la incapacidad en el sistema argentino, que fíjense la redacción, ¿no? Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz, en ese caso, excepcionalísimo, donde la persona por ningún modo, ni con condiciones de accesibilidad puede manifestar su voluntad, y además el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Lamentable que se haya utilizado ese término de incapacidad, y ya contará Iñaki, creo, que bueno, esto en realidad fue, cuando se tramitaba, ¿no?, esta reforma, lo que se denominaba, desde quienes estaban en la comisión, el caso Cerati. El caso Cerati, ¿no?, este cantante argentino que en ese momento estaba en coma, y que preocupaba mucho a quien... bueno, Agus, la última frase se fue el sonido, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, no sé cuál sería, pero después básicamente... de decir Cerati, que era el caso Cerati. Caso Cerati, que este cantante argentino, que estaba en una situación de coma. Entonces, cuando se tramitaba el proceso de reforma, quienes estaban a cargo de la comisión, bueno, y el caso Cerati, ¿qué pasa con una persona en esa situación objetiva de imposibilidad, ¿no? Que no, fíjense que no apela a ninguna condición, sino a una situación objetiva. Bueno, se denominó incapacidad, podría haberse buscado otro término, pero desde mi punto de vista eso es, digamos, bueno, es salvable. Ahora vamos a la capacidad restringida, ¿sí? No, perdón, Andrés, sí. El código habilita a que se restrinja la capacidad para determinados actos, ¿sí? Es decir, la persona mantiene su capacidad, solo que para determinados actos, habla de una persona mayor de 13 años, porque a partir de los 13 el código ya con la disquisición de adolescencia permite la toma de decisiones. Y bueno, la terminología bastante dificultosa y bastante horrorosa dice de la persona que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Esa terminología adopta el código para querer de alguna manera remitir a una persona con discapacidad psicosocial. Y dice siempre que se estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. ¿Sí? O sea, personas con adicciones o con una alteración mental permanente o prolongada, siempre que se estime, ¿no?, que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o bienes.
¿Y qué pasa cuando se le restringe la capacidad jurídica a una persona? El juez debe designar, ¿no? Él o los apoyos necesarios, que ahora veremos que prevé otro artículo, especificando las funciones con los ajustes razonables que se requieran en función de las necesidades y circunstancias de la persona. Hoy esto es imposible, André. Bueno, dale, pasame la siguiente, ya quedan 2 minutos. Bueno, entonces, acá yo les quería comentar. Bueno, sobre la declaración de incapacidad creo que ya lo dije, ¿no? Es la última opción frente a circunstancias objetivas que se suman, ¿se acuerdan? Imposibilidad de comunicarse por ningún medio, ¿no? O formato alternativo, más que los sistemas de apoyo resulten ineficaces. Ahí, si se comprueba eso, se puede declarar la incapacidad. Vamos al siguiente, que es la capacidad restringida, ¿sí? Entonces, acá yo les ponía, bueno, algunas cuestiones. Vamos a resumir. ¿Quiénes pueden ser sujetos de un proceso de determinación de capacidad, ¿no? Persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Esto hubiera dejado o podido dejar, digamos, sin cubrir a personas mayores, por ejemplo, o cualquier persona con discapacidad intelectual o que requiera un apoyo, pero sin embargo, jurisprudencialmente sí se está aplicando a otras personas que puedan requerir de un apoyo. ¿Cuándo? Cuando se estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a sus personas o sus bienes. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero hay que acreditar que la persona ha recibido información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, conforme lo que hemos visto del 31, y asegurado y garantizado condiciones de accesibilidad y ajustes razonables y de procedimiento, ¿no? De conformidad con su situación. ¿Pasamos, André, a la que sigue? Si quieres para ir cerrando. ¿Ya cierro? Bueno, vamos al... Seguí. Simplemente me parece importante mostrarles que el código regula la función de los apoyos, que me parece que de alguna manera es interesante, ¿no? Cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. La función de los apoyos, según el mismo código, es promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. La persona debería ser que sea la persona quien propone al juez, personas de su confianza. Están previstas las salvaguardias del 12, ¿no? Procurando la protección de la persona respecto a eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. Tengo que decir lo último, André, porque es importante. Una cuestión que me ponga a sacar, porque si no va a quedar una pata. ¿Cuál es la función de los... Podemos seguir en la próxima, creo que lo tengo. Ya cierro con eso, te prometo, muy cortito. La función de los apoyos sabemos que no es sustituir, ¿no? Y el código, el artículo 43 está diciendo promoción de autonomía, potenciación de derechos, ¿sí? Pero hay una como inconsistencia en el código, que es el artículo 101, ¿no? En otro capítulo que habla de la representación, y pone, son representantes de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos de las personas incapaces en los términos del último párrafo del artículo 32, el curador que se les nombre. Es decir, habilita de alguna manera para determinados actos una función, ¿sí?, representativa del sistema de apoyos, una acción representativa. ¿Sí? Bueno, acá yo les traía que me parece que tenemos, frente a esta inconsistencia de esta función sustitutiva o de esta acción representativa, una lectura sistemática del propio código, ¿no? a la luz de la convención, el propio artículo 43 y las reglas del artículo 31, pero que bueno, esto está habilitado a través del código, ya veremos si podemos hablar, porque ya tengo que cortar, de las distintas interpretaciones. Bueno, queda a disposición, gracias. Gracias, Agus. Sí, la idea es simplemente ofrecer un barrido muy general para que podamos tener preguntas más específicas. Perfecto. En el espacio. Erika, vamos a pasar ahora a Costa Rica y entonces quisiera, Erika, preguntarte si tú tienes ya la disponibilidad de compartir o ya me enviaste la presentación. Ya la envié hace ratito, pero no sé por qué no llega, no pero si quieren comparto. Si me habilita, comparto. Ya estás habilitada para compartir. Okay. Pero no me llegó tu presentación, si puedes revisar.
¿A cuál correo? Bueno, estaría que lo envié algún correo que no era. Pero me pueden Dale. decir si la ven y ya ahí. Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, en Costa Rica nuestra norma se aprobó en el año 2017, es la Ley de Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad. La ley en realidad englobó dos aspectos que eran los que se pretendía inicialmente, que fue el poder tener, eliminar la curatela, la insania y la interdicción del sistema, digamos, como figuras jurídicas, y así fue como se logró hacer. Y además de eso, crear como apoyos y salvaguardias, que era el objetivo inicial. He de decir que la historia nuestra es que la ley salió de una comisión conformada por Poder Judicial, Asamblea Legislativa y Sociedad Civil. Entonces, inicialmente, las personas quizá más concientizadas o más sensibles en aquel momento del tema, construimos la propuesta de ley entre mucha gente y inicialmente no establecía salvaguardias en sede judicial y establecía un montón de alternativas de apoyos también para la vida diaria y otras cosas, pero la ley en el proceso fue perdiendo cosas y modificándose y al final salió esto que les voy a contar. Un poco que nos daba felicidad, pero que digamos que no era lo que aspirábamos, porque nosotros no queríamos una figura judicial de apoyo, sino una figura en sede administrativa que fuera un poco más, que digamos que realmente reflejara la intención de autonomía que la convención pretende en su máxima expresión. Entonces, bueno, la ley 9379 es la ley vigente. Lo que hizo fue pasar de la sustitución de las personas con discapacidad al modelo de apoyo para la toma de decisiones, es decir, ya no se declara a la persona en ningún estado, ¿verdad? La persona, cuando alguien se acerca a la sede judicial a solicitar un apoyo para la toma de decisiones, no se le declara en curatela, ni en insania, ni en nada, ni en interdicción, sino que se reconoce su plena igualdad jurídica y lo que va a hacer la persona, el administrador de justicia, es valorar si esa persona efectivamente requiere de los apoyos para la toma de decisiones o si se trata más bien de que la gente que quiere dar el apoyo lo que quiere es ver cómo desplaza un poco a la persona para intervenir más en sus decisiones, ¿ok? Entonces el juez tiene que hacer esa valoración. Entonces el objetivo principal es que todas las personas vivan el derecho a la autonomía personal en igualdad de condiciones con las demás personas. Bueno, el derecho en sí mismo, en la misma ley se estableció que las personas tenían el derecho a construir proyecto de vida en igualdad de condiciones, a que se respeten sus derechos humanos, a que se respeten sus derechos patrimoniales, es decir, a ser dueño, heredero, controlar dinero, pedir préstamos, administrar una tarjeta, etcétera, y a no ser privados de sus bienes de manera arbitraria. ¿Por qué esto era tan importante? Porque no sé cómo funcionaba el tema de interdicción en todos los países, pero aquí había un registro aparte. Entonces los bienes de las personas declaradas en interdicción eran registrados en el listado de curadores que había en el poder, en el Ministerio de Justicia en aquel momento, y además eran sacados del padrón electoral, incluidos en un padrón de insanos, porque se llamaba el padrón de insania. Y entonces queríamos eliminar todo esto y por supuesto también asegurar el respeto a los derechos sexuales, reproductivos, civiles, políticos y electorales y el respeto a las habilidades y capacidades de cada quien, ¿verdad? Entonces quería establecerse como que la persona siempre tenga control de todo, solo en la medida en que enfrente alguna dificultad, para eso sí reciba el apoyo de una persona o de una salvaguardia. Entonces, la ley 9379 no solamente hizo lo que les conté, de eliminar estas figuras de la legislación nuestra, sino que además creó tres servicios o tres apoyos. El asistente personal humano, que esto no tiene nada que ver con el tema de capacidad jurídica, sino que es más bien poder brindar asistencia personal a personas con discapacidad para las actividades básicas de la vida diaria. Esa persona asistente es un trabajador de la persona con discapacidad que tenga los recursos o que reciba del Estado el apoyo para pagar la asistencia personal, ¿verdad? Que es básicamente lo que todos conocemos en términos de asistencia personal. Y acá lo que se hizo fue que la formación la da el Instituto Nacional de Aprendizaje, es una certificación rápida de 180 horas que facilita la asistencia, y el CONAPDIS como rector en discapacidad puede pagar hasta 192 horas al mes para la asistencia personal a quien lo necesite. Eso es un proceso administrativo y no requiere ninguna cuestión de carácter judicial ni nada. Lo otro era asegurar el acceso a productos y servicios de apoyo, que también algunos fueron establecidos en la ley, así como los subsidios para que los puedan accesar personas en situación de pobreza, y la creación de la figura de la persona garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, que vendría siendo la salvaguardia de apoyo para la toma de decisiones.
Bueno, en general, la persona garante tiene la función de asegurar el derecho a la igualdad jurídica. Puede ser una persona, puede ser una institución o una organización. ¿Esto por qué? Bueno, porque en principio pensamos en el sistema de personas que están en situación de abandono, que viven en casas que pertenecen a algunas organizaciones y que el apoyo principal de estas personas no es un familiar ni un amigo, ¿verdad? Sino que pueda ser el de la asociación. Entonces, así lo consideró la ley, ¿verdad? Que podría inclusive un presidente de una asociación ser, digamos, de mi ONG de personas con discapacidad, ser mi persona garante para la igualdad jurídica, ¿verdad? Por ejemplo. En realidad instituciones no hay porque nadie vive en instituciones, ¿verdad? Ajá, ok. La persona garante no decide por la persona, siempre tiene que comparecer acompañada de la persona con discapacidad, ya sea en sede notarial o judicial, y sí se consideró en el reglamento que podía haber situaciones en las que cuando la persona no tenía interacción con el entorno, esta salvaguardia podría ser habilitada por el juez para tomar decisiones específicas y no era una salvaguardia permanente. Este mecanismo, como les decía, de persona garante para la igualdad jurídica es la salvaguardia, y bueno, hay una lista de obligaciones que tiene esta persona garante, entre ellos está no poder decidir la esterilización, no poder brindar consentimiento informado por sí sola, ni sin tomar en cuenta a la persona con discapacidad, y se creó vía el reglamento que el consentimiento informado se forma a través de la historia de vida, los gustos y preferencias que la persona haya tenido a lo largo de su vida. Eso lo regulamos por reglamento, no por ley. El reglamento básicamente es como la explicación detallada de cómo aplicar la ley. No me da tiempo de mostrarle todas las obligaciones, pero bueno, en general quería concretarles que estableció el interés superior del niño y la niña en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, en el sentido de que se pueda brindar a la persona garante, puede apoyar a la persona con discapacidad, padre y madre, para que pueda asegurar el interés superior del niño y la niña. Estableció la esterilización como medida excepcional que solo funciona a solicitud de la persona con discapacidad o si es imprescindible para salvar la vida o la integridad física de la persona. Y bueno, la ley tiene un reglamento que les decía que el reglamento es mucho más amplio, detallado, y ha venido a tratar de resolver aquellos vacíos que quizá quedaron tanto para la sociedad en general como en la parte judicial, para tratar de ir aclarando cómo aplicarla. Básicamente esa es el espíritu de la ley. Obviamente no les puse detalles porque era imposible. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a Perú y le voy a pasar la palabra a Renata Bregaglio. ¿La pasas tú, Andrea? Como quieras. ¿Qué prefieres? ¿Pasarla tú? Normal, normal. Ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Rápidamente contarles un poco qué es lo que introdujo el decreto legislativo 1384 y su reglamento. Siguiente, André. Esta norma se aprueba en el 2018, sin embargo, me parece importante plantear rápidamente cuál ha sido la evolución en la regulación de capacidad jurídica. En la pantalla está nuestro Código Civil inicial. Nuestro código regulaba la incapacidad absoluta en el artículo 43 y la incapacidad relativa en el artículo 44. Y en el 2012, cuando se adopta la Ley General de la Persona con Discapacidad, ahí hay una primera modificación a estas dos normas que consiste en la eliminación de la incapacidad de personas sordomudas, sordociegas y ciegomudas que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable. La Ley General de la Persona con Discapacidad, sin embargo, no da el salto de hacer las modificaciones en otros supuestos, como por ejemplo los retardados mentales en el artículo 44, las personas que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, y otros supuestos como los pródigos, los malos gestores, los ebrios habituales, los toxicómanos. Lo que sí hace la Ley General de la Persona con Discapacidad es designar o ordenar la creación de una comisión que revise el Código Civil y que establezca o que prepare un proyecto de modificación del Código en materia de capacidad jurídica de personas con discapacidad. Y el decreto 1384 es el resultado de esta comisión, que si mal no recuerdo se formaliza en el 2013, entonces es más o menos el resultado de 5 años de idas y venidas, y la verdad es que salió algo bastante más pequeño de lo que inicialmente se había planteado, porque el proyecto inicial
se planteaba una eliminación prácticamente de todos los supuestos de incapacidad. Sin embargo, en el proyecto aprobado, en el que efectivamente se convierte en el decreto legislativo, solamente se hace una derogación de los supuestos de incapacidad vinculados a discapacidad. Entonces, siguiente, Andrea. Nuestro Código Civil actualmente se ve como el que está en la diapositiva. Son solamente incapaces, absolutamente incapaces, los menores de 16 años, salvo actos determinados por ley, y tienen ya no incapacidad relativa, sino, dice el código, capacidad de ejercicio restringida, los mayores de 16 pero menores de 18, y otros supuestos, y ahí es una de las cosas que a nosotros nos parecía riesgosas, otros supuestos que no son de manera directa supuestos de discapacidad, pero que creemos que en algún momento podrían dar origen a que se abra una puerta y se equiparen esas categorías, que son los pródigos, los malos gestores, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil, y las personas que se encuentren en estado de coma. ¿Cuáles han sido entonces los supuestos de incapacidad que sí se retiraron? Las personas, y acá estoy leyendo lo que decía la norma, ¿no? Los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, y los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Entonces, lo primero que habría que decir es que nuestro código ha eliminado los supuestos de incapacidad relacionados con discapacidad, y lo segundo es que solamente son absolutamente incapaces los menores de 16, y para las demás personas se está utilizando la categoría de capacidad de ejercicio restringida. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos una presunción de capacidad jurídica para las personas con discapacidad, aunque, como les digo, hay ciertos supuestos que podrían eventualmente ser problemáticos. Eso sería lo primero. Lo primero que el código hace es establecer presunción de capacidad para las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Lo segundo que hace el código es establecer un sistema de apoyos. Y allí la norma de apoyos es un poco confusa, por lo menos esta es mi interpretación de ella. Los apoyos tienen como función principal facilitar la voluntad de una persona con discapacidad en el marco de un acto con consecuencias jurídicas o facilitar la voluntad para el ejercicio de un derecho. Es decir, ayudan a la persona a comprender un determinado acto jurídico y ayudan a que la persona formule su voluntad luego de discutir con ella las consecuencias y las implicancias de tales actos. Excepcionalmente, los apoyos podrían interpretar la voluntad de una persona con discapacidad en base a su voluntad y preferencias. Los apoyos pueden ser personas naturales o jurídicas, no tienen facultades de representación, salvo algunos supuestos que voy a señalar a continuación, pero en principio el apoyo que es libre y voluntariamente designado no tiene facultades de representación, salvo que la persona así lo establezca. Se inscriben en registros públicos, pero su participación en los actos jurídicos no es necesaria en todos los supuestos, solamente lo es si es que al momento de designar el apoyo se establece que así debe ser, y no responden directamente por los actos que la persona con discapacidad haya realizado. Siguiente, por favor. Entonces, en el código actualmente existen dos tipos de apoyos. Los apoyos libres y voluntarios, que son la gran mayoría de apoyos, que se pueden designar judicial o notarialmente, y que, como les mencionaba hace un rato, no tienen facultades de representación, salvo que la persona así lo designe, y que son los que facilitan o ayudan a comprender el acto jurídico para la persona. Pero hay una excepción, que son los apoyos excepcionales, y que son designados solamente por el juez, y para que un apoyo excepcional aplique, los supuestos que establece el código es que la persona no pueda manifestar voluntad, incluso luego de haber aplicado todos los medios de accesibilidad y ajustes razonables. Se establece ahí la obligación del juez de realizar todos los esfuerzos serios y necesarios para conocer la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, si no se cumple este supuesto, pero además se tiene que constatar que la designación del apoyo es necesaria para que la persona con discapacidad ejerza un acto o realice o necesita proteger un derecho, y es por eso que se necesita la designación del apoyo. Entonces, son esos dos supuestos.
termino solamente diciendo que el código también establece salvaguardias, aunque en mi opinión esta es la parte menos lograda de la reforma. ¿Por qué? Porque la verdad es que copia un poco la lógica de la convención, se pierde la oportunidad de desarrollar mejor que entender por salvaguardias, y lo que se plantea como supuestos de salvaguardias, como por ejemplo la rendición de cuentas, las auditorías, la supervisión periódica, las visitas inopinadas, en realidad son todas medidas ex post, es decir, luego de que el apoyo ha sido designado, se tiene que hacer un control de cómo ese apoyo está cumpliendo sus funciones. No se plantea, en la lógica de prevención de abusos o conflicto de intereses, no se plantea también la posibilidad de que el juez adopte medidas preventivas de esos posibles abusos. No es que no sea una posibilidad, sino que en el despliegue de ejemplos que da la norma, no se plantea esta posibilidad. Esto sería todo, Andrea. Gracias. Gracias, Renata. Y quisiera pasarle entonces la palabra a Federico Izaza de Colombia para que nos cuente el estado actual de la normativa colombiana. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, primero de pronto para comentarles, pues en este momento tenemos vigente una ley que salió en agosto 26 del año pasado, que fue la que reformó todo el régimen de capacidad jurídica para personas con discapacidad, que reformó y derogó algunas normas que había en una ley anterior de 2009, que mantenía la interdicción, creaba las categorías de discapacidad mental absoluta y relativa. Discapacidad mental absoluta se generaba la interdicción y la relativa la inhabilitación. Esta fue una norma que además se sancionó un mes previo a que Colombia adoptara la convención. Con la ley que tenemos actualmente vigente, que además está establecida para personas mayores de edad, pero tiene una excepción que para aquellos actos que menores de edad tengan la posibilidad de realizar actos jurídicos que la ley habilite, tendrán también la posibilidad de acceder a los mecanismos de apoyo que dispone la ley. Lo que hace la ley es eliminar la incapacidad por motivos de discapacidad, y en este caso solo mantiene en la reforma que se hace a un artículo del Código Civil la incapacidad absoluta para impúberes, que la ley contempla como personas menores de 12 años. En este sentido, por hacer esta reforma, se elimina la figura de interdicción e inhabilitación y deroga 54 artículos de esa ley anterior. Todavía se mantienen 60 y algo de artículos porque esa ley también regulaba el régimen de guardas de menores emancipados. Todo lo que se hace es sacar lo relacionado con discapacidad de ahí. Lo primero que hace la ley es establecer una presunción de capacidad jurídica plena, aun si la persona no tiene apoyos designados o que haya establecido a través de alguno de los mecanismos de la ley. Sin embargo, que este también es uno de los puntos como complejos que tiene en este momento la ley, y que de hecho es sujeto a una de las demandas de constitucionalidad, es que en este momento las personas que están con medida de interdicción no tienen reconocida la presunción de capacidad hasta tanto no se revise su proceso ante el juzgado que declaró la interdicción, este sea revisado, se elimine la interdicción y se designen los apoyos vía judicial si es necesario. La ley además crea 3 mecanismos de apoyo. El primero es la adjudicación judicial, y en este señala 2 procesos distintos, uno que es promovido por la propia persona con discapacidad y uno excepcional promovido por un tercero, siempre y cuando se cumplan 2 condiciones, que es la imposibilidad absoluta para manifestar voluntad y preferencias por cualquier medio, formato o modo, y que la persona esté en riesgo a alguno de sus derechos por la imposibilidad de ejercer su capacidad legal. En todos estos procesos, salvo el del artículo 38, que es el excepcional, que esto también, digamos, puede ser eventualmente problemático, existe una necesidad de que la persona participe de manera directa durante todo el proceso y se hagan los ajustes para su participación, ya que esto, si no sucede, hay nulidad del proceso. El segundo mecanismo que establece la ley es el de los acuerdos de apoyo, que se pueden celebrar ante notarios, notarias y centros de conciliación, tanto privados como públicos. Y un tercer mecanismo que es el de las directivas anticipadas, que también tiene el mismo proceso de formalización
a través de notarios, notarias y centros de conciliación. Esta ley además crea una figura que es la figura del defensor personal, que es una persona que sería generada de una lista de la Defensoría del Pueblo encargada de velar por la garantía del ejercicio de la capacidad legal en caso de que una persona no tenga personas de confianza o no tenga personas para que se designe el apoyo a través solamente de la vía judicial, y en ese caso se acude a la figura del defensor personal, quien sería la persona encargada de asistir a la persona en la toma de decisiones para los actos jurídicos que se determinen ahí. Adicionalmente se crea la valoración de apoyos, que es una valoración que se realiza de manera obligatoria en los procesos judiciales, pero que de todas maneras está habilitada para que cualquier persona pueda solicitarla ante entidades públicas y eventualmente ante entidades también privadas. Una cosa que también establece la ley de manera muy general son los criterios para establecer salvaguardias. Y creo que aquí, también uniéndome un poco como al comentario de Renata, como está señalado en la ley, solamente se establece la necesidad de declarar salvaguardias en los procesos judiciales, no dice nada frente a temas de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, y también parece que estuviesen pensadas de una manera mucho más posterior a que cuando se estén estableciendo los apoyos. Una cosa también que cambió es que el tener apoyos formales vigentes, es decir, acuerdos de apoyo o sentencias judiciales, no se dice nada frente a directivas anticipadas, pero tener acuerdos de apoyo vigentes y una sentencia judicial que también establezca apoyos, se hace obligatorio usar los apoyos que allí se establezcan, so pena de nulidad relativa del acto jurídico, que esto también puede ser bien complicado. Adicionalmente, lo que hace la ley es establecer un régimen de transición, es decir, toda la ley, si bien entra en principio en vigencia desde el año pasado, hay algunos puntos que estaban sujetos a formaciones o a que pasara cierto tiempo para poder entrar en vigencia. Entonces, en este momento tenemos que las directivas anticipadas se encuentran vigentes desde el 26 de agosto del año pasado, la ley pues en general, así como la presunción de capacidad jurídica. La adjudicación judicial en estos dos escenarios todavía no está vigente, entra en vigencia el otro año, y hay un proceso transitorio de apoyos, que es el que actualmente sí se está llevando, que este solamente va a durar hasta cuando entren en vigencia esos dos procesos judiciales. Y los acuerdos de apoyo entrarían en vigencia en 22 días, el 26 de agosto de este año. Adicionalmente, pues tiene unas normas relacionadas a cómo debe ser el manejo de temas de interdicción, es decir, que pasan unas personas interdictas, que se debe revisar su proceso, hay una prohibición de iniciar nuevos procesos de interdicción y hay una suspensión de procesos de interdicción que estaban en curso cuando la ley entró en vigencia. Eso es como algo muy general. Entonces, Andrea, gracias. Gracias, Fede. Entonces, si quieren, abramos a preguntas por unos minutos y luego tomamos un receso de 5 minutos. Entonces, si quieren, pueden alzar la mano, escribir en el chat para un asterisco para yo saber que están pidiendo la palabra, o abrir su micrófono y intentamos que nadie hable encima de nadie. Comentarios, preguntas. Miguel. Gracias. Yo creo que Carlos Ríos quería hablar, entonces voy a permitirme esperar a que él intervenga. Sí, Carlos, no vi tú. Gracias. Pero adelante, Gracias, Andrea. dale. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, ya vi. Más allá del contenido normativo, que es, por supuesto, diverso entre los distintos países, quería preguntar sobre los procesos de apropiación de estas reformas. Habiendo participado en otros procesos de reforma, en mi país, en el caso de la reforma penal, creo que hay como que ejemplos exitosos. No sé si haya por aquí Pamela, ¿no? de Chile, ¿no? Que quizá pueda compartirnos este tema, pero en Chile, para su reforma penal, crearon una comisión de implementación interpoderes que era la encargada de ver que las cosas realmente bajaran a la realidad, ¿no?
de los distintos contenidos que se estaban estableciendo. Ese proceso de apropiación creo que ha faltado en todas las reformas latinoamericanas en materia de capacidad jurídica, y creo que sería muy importante que tratáramos de hacer un ejercicio de cómo lograr realmente que el derecho en los libros se convierta en derecho en acción. Creo que si volteamos a ver el caso chileno y su reforma penal, creo que es un buen ejemplo, y un modelo que está promoviendo Lumos, ¿no? Que es la organización de Rowling, ¿no? Para procesos de desinstitucionalización. Creo que también sería interesante revisarlo, porque esto no nada más es cambiar la ley. O sea, cambiar la ley no realmente cambia las prácticas y no abona a bajar la resistencia. Perdón por mi extensión en la pregunta, No, pero para esa era nada. mi reflexión. Gracias. No sé si alguien quiera, no necesariamente las personas que hablaron, pero alguien quiera comentar de los países, de estos 4 países, algo sobre procesos de apropiación. Andrea, tal vez, como solo estoy de Costa Rica, pero eso se resuelve hoy, por cierto. Ya ahora les paso datos de personas que pueden sumarse. Tal vez comentar que ha sido difícil en nuestro caso el proceso de apropiación, ¿verdad? Realmente ese es el reto que tenemos ahorita. Para poder lograr un poco la apropiación de la ley en la población con discapacidad y sus familias, donde también había un reto porque todavía muchas familias querían la curatela y se sentían más seguras siendo curadoras que dejando que la persona tome decisiones y todo eso. Ahí sí trabajamos una ley, una versión de la ley pedagógicamente mediada en conjunto con la sociedad civil y hemos ido trabajando, bueno, hasta que empezó la pandemia en foros a nivel nacional y ahorita estamos como valorando cómo retomamos en la manera virtual, pero creo que realmente nuestro mayor vacío, como lo menciona bien Carlos, es el poder lograr la apropiación de la ley en la sede judicial. Creo que la parte política está más formada al respecto, es decir, Poder Ejecutivo y Legislativo sí compraron un poco toda la idea, pero los jueces tienen resistencias y generalmente tratan de hacer interpretaciones complicadas de la ley y tal vez la experiencia nuestra es que nosotros pensamos que era estratégico en su momento que no entráramos a reformar en sí mismo el Código Civil. El Código Civil ya había sufrido reformas con la Ley 7600 del año 96, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, y había derogado varias cosas, ¿verdad? Entre eso el del incapaz, ¿verdad? Como tal. Pero con esta ley decidimos, como el Código Civil dice que la capacidad jurídica de las personas físicas puede ser modificada mediante ley, ¿verdad? O limitada mediante ley, nosotros no entramos a ver cuál era, sino que generamos la ley para marcar la cancha. Entonces no tocamos el Código Civil. Y como no tocamos el Código Civil, los jueces nunca estuvieron tan pendientes de la ley, ni presentaron resistencias a la ley, sino que les llegó de surprise. O sea, estuvo hecho, ahora sí aplique. Y ahí fue donde todos dijeron, ¿qué hicieron, verdad? Porque sí sabíamos que ahí era donde se presentaban las mayores resistencias y entonces digamos que tratamos de estratégicamente bailarnos esa parte que funcionó para tener ley, pero que está siendo el reto para poder aplicarla, ¿verdad? Y ese ha sido nuestro mayor, bueno, porque sí tuvimos 9 años de resistencias. Además, nosotros empezamos a gestionar la ley en el 2007, ¿verdad? Un año después de la convención, en el 2009 ya era proyecto de ley y se aprobó hasta el 2016, ¿verdad? Fue todo un reto, pero digamos que tratamos de hacer eso, digamos que estrategia, equivocado no, porque creo ahora que tampoco ahorita fue que pasemos a hablar de estrategias podemos también pensar un poco en eso, porque en Colombia también parte de las tácticas que se utilizó fue incorporar el currículo de capacidad jurídica a la escuela judicial como módulo obligatorio, incluso bastante antes de la reforma que ocurrió en Colombia. Y en este momento hay un curso para más de 2.000 notarios. Quisiera pasarle la palabra, sí. No, quizá tal vez para ponerlo como pregunta, para que lo puedan abordar los que vienen, porque también pensábamos si se podría hacer algún reto en materia de las cumbres de jueces y juezas que se hacen en la región a través de varias instituciones, si es posible que en algún momento incidamos para que en alguna cumbre de estas, de los operadores judiciales se pueda tratar el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que quizás eso nos ayude a posicionar el tema en las más altas jerarquías
de los poderes judiciales. Sí, creo que esa es una idea que se ha rotado también. Quiero pasarle la palabra a Miguel. Gracias, gracias Andrea. Mi pregunta sí es sobre el contenido normativo de sus legislaciones. Para Agustina, Argentina, Renata de Perú, ¿verdad? Y Federico de Colombia. ¿Cómo entienden ustedes o cómo interpretan el concepto de presunción de capacidad jurídica? A mí me resulta un poco problemático comprender a cabalidad la naturaleza de esta figura porque pareciera entonces que esto lleva inmersa la idea de que la capacidad es derrotable o es restringible. Es decir, ahí entramos al campo de la restricción de derechos, lo cual convertiría a la larga estos procesos que se supone son de protección en procesos realmente inquisitivos, donde la persona debe demostrar que es capaz, ¿verdad? ¿Cómo interpretan ustedes esta noción de presunción de capacidad? No sé si Agus, ¿tú quieres? Bueno, no, yo creo que es importante porque justamente por el prejuicio y por las normas previas, en casos de personas con discapacidad, sobre todo, la presunción era de incapacidad. Entonces, no haría falta, pero creo que siempre refuerza, al contrario, creo que es un refuerzo, esa presunción y una obligación frente al Estado y frente a particulares de que debemos presumir la capacidad jurídica. No lo había pensado desde la perspectiva que vos le das, sino todo lo contrario. O, por ejemplo, personas que están institucionalizadas y donde también, más allá de la institucionalización y todo, se suma esa presunción de incapacidad. Entonces, en el caso del Código Argentino siempre lo vi redundante, pero creo que a veces lo redundante muestra una falencia que se quiere compensar, ¿no? Yo lo veo como un refuerzo en el caso, en todos los casos que se estuvieron hablando, pero bueno, le doy la palabra al resto. Si alguien de Perú quiere hablar específicamente sobre la presunción. Yo también lo planteé en los mismos términos que Agustina, y bueno, de hecho, en derecho existen dos tipos de presunción, ¿no? La que puede ser derrotada y la que no puede ser derrotada, y yo creo que en el caso de personas con discapacidad, la presunción de capacidad se hace justamente en una lógica de no derrotabilidad, es decir, se reafirma frente a una incapacidad persistente que venía desde del código, y se cambia más bien a decir, bueno, las personas con discapacidad se presumen capaces y esa presunción no cambia. Igual, como les decía, creo que pueden haber algunos problemas con los otros supuestos que todavía quedan en el supuesto de capacidad restringida, porque podría abrirse la puerta para que un juez, por ejemplo, dijera, bueno, un mal gestor, una persona con discapacidad, no va a ser declarada con incapacidad restringida por discapacidad, pero sí podría serlo por ser mal gestor. Y entonces se utiliza un supuesto de incapacidad que sí existe todavía, o de incapacidad restringida, para al final del día terminar limitándolo. Pero esa presunción yo también la entendía como una presunción iure de iure, como decimos los abogados, que no se puede modificar y que se plantea en oposición a la presunción de incapacidad que tradicionalmente existía en nuestro código. Gracias, Renata. Y Fede, no sé si quieres decir algo brevemente sobre el tema de presunción. O... Sí, no, o sea, creo que me uno a los comentarios, sobre todo en el entendido, digamos que en Colombia ya había una presunción de capacidad en general para todas las personas en el Código Civil, pero para las personas con discapacidad era de facto como lo contrario completamente. Entonces creo que haberla puesto o que esté señalado en esta ley sí permite además generar, porque, o sea, claro, no solo la presunción, sino que además el contenido de ese artículo, que además, entre otras, es uno de los que está demandados también, señala como que en ningún caso la existencia de la discapacidad puede ser un motivo para restringir capacidad de ejercicio. Entonces creo que sí realmente como que permite por lo menos sentarnos a hablar desde un punto de igualdad, porque no venía pasando antes, a pesar de que ya había una aparente presunción de capacidad en general. Bien, y gracias. Ahí, en el chat hay una discusión interesante sobre el tema del proceso de apropiación y algunos comentarios. El chat también queda registrado.
Les propongo que tomemos 5 minutos de receso en este momento, como para, y volvemos a las y 23. ¿Les parece? Listo. Y para hablar de estrategias y barreras y cerrar.
Bien, si pueden prender sus videos o avisarme por el chat que ya están de vuelta. Quisiera pasarle la palabra a Agustina, que iba a hacer una pregunta breve, y Agus, ¿estás ahí? Y ya te la hice, ya te mando. Las músicas. Bien, ya estamos de vuelta, si pueden volver. Y quería solamente pedirle a Agustina y a Pamela que hagan su pregunta y la dejamos hecha para pasar a la parte de estrategias y barreras y dar espacio para de pronto traer esas mismas preguntas a la discusión. Entonces, Agus, si quieres hacer tu pregunta específica. Sí, siempre me quedó la duda, no termino de entender exactamente la función del garante de la igualdad en Costa Rica, me refiero. Porque a la luz de algunas cuestiones que leo a veces, mi pregunta es, ¿tiene funciones sustitutivas? O sea, o es realmente un apoyo con la función de promoción de autonomía y demás, para luego, ¿no? También un poco que se explique de hecho cómo funciona. Y ligado con esto, perdón, otra cosita más que me quedó duda, que se comentó la esterilización, esto yo no sé si fue con una reglamentación, creo que a través de un reglamento, hablaba de una excepción, la última excepción, en donde se permite la esterilización a personas con discapacidad, que me pareció, no sé, un poco peligrosa, porque, no sé, quería si podía hablarse luego, explicarse un poquito mejor eso. Gracias. Sí, dejémosla planteada, que además, claro, mucho del tema es esto del riesgo físico, que vinculado a la esterilización siempre es bastante problemático. Y Pamela Molina también tenía una pregunta, entonces lo que te quiero proponer, hay un minuto que no veo a... sí. Lo que te quiero proponer es que hagas la pregunta y la dejamos planteada y pasamos a estrategias, al igual que con Agus. Y si de todas maneras, Erika, tú quieres responder algo en el chat, perfecto. Gracias, en realidad, no sé si es una pregunta o un comentario, así que me parece que fundamentalmente mi preocupación es, por ejemplo, las excepciones, las modificaciones, la capacidad restringida, las contradicciones que hay todavía en Argentina. Entonces, en el fondo, también otro compañero por ahí, alguien mencionó el tema de, por ejemplo, en Costa Rica, lo de la esterilización. Eso, claro, esas excepciones me preocupan. Y la restricción de la capacidad también. Eso, dejarlo ahí. Eso era. Vale. Sí, creo que es una buena pregunta para hacer justo antes de pasar a estrategias. Que yo sé que, por lo menos por lo que yo he vivido, es como qué es lo que uno busca y qué es lo que logra también, ¿no? Entonces, para pasar a la parte de estrategias, quisiera comenzar con Argentina y darle la palabra a Iñaki Regueiro para que nos cuente un poco sobre las estrategias utilizadas en Argentina cuando el proceso de la reforma. Adelante, Iña. Hola, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ¿no? Ah, espérate un segundo que tengo que... Sí, dale.
Bueno. Lo que voy a hablar un poco es sobre el proceso de reforma en realidad de sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo hablo desde la perspectiva de sociedad civil, en ese momento integraba la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tema empezó a surgir cuando se discutía la convención. En 2005 se realizó una jornada de acceso a la justicia donde surgió la cuestión de capacidad jurídica. 5 años después en otra jornada organizada por sociedad civil también. Y en el medio, digamos, en 2008 entra en vigor la convención para nuestro país. En el año 2010 se realizaron audiencias en la Cámara de Diputados antes de que el proyecto del código se planteara, y ahí se hizo un punto específico sobre capacidad jurídica, y como mencionaba Agustín antes, la Ley de Salud Mental de 2010 introduce la presunción de la capacidad y, para sorpresa de muchos, realiza una reforma en el entonces código que hoy está derogado. Entonces, de a poco, digamos, se iba instalando la cuestión de que capacidad jurídica era un territorio de reforma. En el año 2011 se crea una comisión redactora por decreto presidencial para unificar el Código Civil con el Código Comercial, y en esta comisión, que estaba integrada por distintas y distintos juristas y miembros del Poder Judicial, había un encargado de la cuestión de capacidad jurídica, discapacidad, por decirlo de alguna manera. En el año 2012 se filtra, porque no se publica, un anteproyecto de código, y para sorpresa de todos estaba más o menos igual. Creo que en muchos temas en la reforma del código se intentó no cambiar la estructura y hacer algunas reformas, y bueno, entonces en esa parte el código estaba igual, y desde Redi publicamos un documento llamado No a la muerte civil de nadie, y mandamos notas a la Casa Rosada, que es, digamos, la sede del Poder Ejecutivo en el país. Esto fue una estrategia que se fue dando a lo largo del proceso. Fuimos enviando notas y el tema al Poder Ejecutivo en la medida en la que se veían retrocesos, y el Ministerio de Justicia tomó de alguna manera una intervención a raíz de estas notas. El Observatorio de la Discapacidad es un organismo dentro de la CONADIS de Argentina, actualmente la ANDIS, y ahí en ese marco se convoca a distintas personas, algunas de las cuales están en este chat, en esta videollamada, y se realiza una propuesta con el sello de ese Observatorio de la Discapacidad. O sea, por primera vez se le da digamos, un ámbito público o una legitimación de una entidad pública a propuestas de sociedad civil. Esa propuesta, la verdad que fue bastante interesante en su contenido, lamentablemente no fue lo que se aprobó. Y la instancia que sigue, digamos, yo le puse, lo denominé ventanas, o sea, se daban estas oportunidades en las cuales se hacía una propuesta, volvía el proyecto y volvía con, digamos, algunas cosas aceptadas y otras no. Fue, la verdad, la informalidad es algo que lamentablemente impregnó este proceso, que duró bastantes meses. Y, por ejemplo, digo, ¿quién se sentaba a la mesa o la vía, que muchas veces era correo electrónico? 2 minutos, sí.
no ayudaban, digamos, a transparentar este proceso. Y creo que en eso tuvo mucho que ver quienes estaban a cargo de este proceso, seleccionaban de alguna manera quienes integraban y quienes no, quienes tenían más voz que otros, entonces eso a veces alteraba un poco la posibilidad de incidir. Pero bueno, en 2012 se realiza, ahora sí se hace pública una versión oficial del proyecto, en ese mismo año se hacen audiencias públicas a nivel federal y colaboró que en el medio se evalúa a la Argentina por parte del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, y en ese marco se hace un informe alternativo de sociedad civil que incluye este tema. Hay una medida de seguimiento específica en el 2013 del Comité sobre capacidad jurídica, atento a que el código se estaba discutiendo. Y bueno, finalmente en 2015 el código entra en vigencia. Cuando el proyecto desde esta comisión especial se manda al Congreso en 2014, vemos otra vez que se realizan algunos cambios, pero que otros no. Entonces, recuerdo que en Rey sacamos un comunicado vinculado a estas falencias que veíamos ya en ese momento. Digo, no era un motivo de celebración, por más que se tomaban propuestas concretas como el artículo 43, digamos, la insatisfacción que nos generaba el resultado final hacía que se hiciera en ese momento una propuesta de ley de apoyos. Para finalizar, me parece que a veces está bueno también pensar no solo en nuestras estrategias, sino también en las estrategias de la parte contraria. Creo que, como decía antes, a lo que apuntaron fue a focalizar la atención, a seleccionar quién era él o la interlocutora, a la informalidad, y a focalizarse en ciertos artículos. Como explicaba Agustina, hay artículos como el 43 que parecen de un paradigma y otros que no, que todo lo contrario. Y esto coincido con Pamela, que lo que dijo recién, que lo que genera es un sistema, es una cuestión contradictoria. En una misma norma, digamos, hay una contradicción evidente, y eso lo que genera, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, lo que genera es que los operadores jurídicos básicamente puedan tomar la parte del código que les interesa e ignorar lo otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema, porque un código debería ser un sistema coherente. Iña, ¿ya te pasa cuándo? Ya estoy, ¿no? ¿Me pasé? Sí. Bueno. Si quieres decir Igual algo más de cierre. No, ya está. Listo. Ok, perfecto. Gracias. Creo que hemos debido planear esta llamada con solo 2 países, pero Erika, quisiera darte la palabra brevemente para contar estrategias en Costa Rica. Ya mencionaste algunas de 9 años de trabajo, entonces si quieres complementar lo que ya habías mencionado. Ok, voy a ver, creo que aparte de la incidencia y la formación, hemos tenido que acudir a la construcción de un reglamento de la ley, ¿verdad? Que se convirtió en el ABC de aplicación de la ley. Por ejemplo, si la ley decía en términos genéricos, no se puede consentir para la esterilización, digamos, la persona garante no puede tener esa posibilidad, ni aunque el juez se lo diga, no puede ir a consentir, porque la persona con discapacidad debe decidirla por sí sola, con el apoyo del garante sí, para que la comunicación sea mejor, pero no puede. Entonces hubo que ir a decir, la persona con discapacidad sí puede acudir a la esterilización si lo desea, y la persona garante tiene la obligación de brindarle la orientación, hacer que la información sea más accesible, que la persona pueda comprender de qué se trata. O sea, el reglamento fue como nuestra estrategia de, acá en Costa Rica había una maestra muy popular que daba educación en la radio hace muchos años, que le decían la tía Pochita. La tía Pochita lo explicaba todo en detalle. Para nosotros eso es el reglamento. Y eso ha sido como lo que hemos tenido que acudir ante esa falta de apropiación, como lo decía Carlos, de la ley, para que no queden dudas. Entonces, con el reglamento al estilo tía Pochita, hemos podido ir dando pautas para que la gente vaya enfocándose. La ventaja es que la ley, cuando fue aprobada, decía que la ley debía ser reglamentada.
entonces ahí podemos intervenir con sociedad civil y aclarar muchas cosas y ir diciendo, mire, por ejemplo, si va a tomar, por ejemplo, un tema famoso es el tema del consentimiento informado. Entonces decíamos, ¿cómo llegamos al consentimiento informado? El consentimiento informado no puede ser que de repente la persona no tiene, tiene alguna, o sea, tiene una afectación probada del estado de la conciencia, no tiene interacción con el entorno como consciente. Entonces ahí decíamos, bueno, el consentimiento informado debe basarse en la historia de vida, en los gustos y preferencias que siempre manifestó, en la forma que esto, y construir colectivamente la posibilidad para tomar la decisión. Esto ha sido bien complejo porque nosotros no queríamos dejar ningún rastro de interdicción ni de sustitución, y entonces se eliminó tajantemente y ya no existe. O sea, nosotros la reforma principal que hicimos, la hicimos en el Código Procesal Civil, que es el que le dice a los jueces cómo llegar a ese, o sea, cómo seguir los pasos. Y del procesal se eliminó completamente la figura, y entonces dejamos básicamente sin procedimiento a los jueces de cómo hacerlo, y eso se está creando por este mecanismo. La otra estrategia que hemos hecho es que el Colegio de Abogados nos ha abierto las puertas como tal para utilizar los espacios de formación de ellos y además los foros abiertos que hacen para realizar el desarrollo de comunicaciones y de informaciones y de foros sobre este tema. También hemos tenido un acercamiento con el Tribunal de Familia, que hay un tribunal mayor, digamos, y con el Tribunal de Familia por lo menos ya tenemos 2 de los jueces del tribunal que son aliados en la defensa de la ley y nos han ayudado un poco a irla bajando. Y finalmente tenemos una acción estratégica con lo que en Costa Rica es la Subcomisión de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad del Poder Judicial, que es presidida por un magistrado de la sala de una de las salas de la Corte Suprema, y ellos son los que están liderando con la sociedad civil un proceso de capacitación a lo interno de Poder Judicial. También hemos trabajado con defensores públicos y fiscales en procesos de formación. ¿Cuál es nuestro mayor reto? Que no tenemos tanta gente, o sea, la sociedad civil está explotada en este tema, ¿verdad? Básicamente, porque se convirtió en una labor altruista de poder ir a ver cómo hacemos para cubrir a todo mundo, para llegar a la formación y tratar de que la gente se apropie, porque en general los abogados desde la técnica, digamos, no manejan tampoco el tema. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Las personas de las organizaciones, las personas con discapacidad de las organizaciones, y bueno, ha sido básicamente el mayor reto que hemos tenido. En realidad también otra de las complejidades que hemos enfrentado de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Tiene que ver con la posibilidad de que desde el inicio de la formación de los jueces, ¿verdad? Pudiésemos tener esta formación. Ese es uno de nuestros retos, que lo que se conoce como la escuela judicial lo incorpore. Eso todavía no lo hemos logrado, porque eso nos ayudaría para que las nuevas generaciones de jueces ya vengan formados. Y además, finalmente nada más para contarles, el año pasado aprobamos una ley que reformó la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad e incorporó un capítulo de acceso a la justicia para asegurar que otras salvaguardias, además de la persona garante, ¿verdad?, que es esta persona de apoyo, pudieran ser aplicadas en todos los niveles de administración de justicia administrativa y judicial. Porque nos pasaba que quizás a veces solo se comprendía el asunto en el momento en que llegaban a la solicitud judicial del apoyo, pero no había como una trazabilidad de acceso a la justicia en todo el sistema. Entonces se aprobó el año pasado una ley de acceso a la justicia que incorpora además todos los demás elementos a los que la persona con discapacidad tiene derechos, basado en el artículo 13 y en reglas de Brasilia, ¿verdad? Un poco ya más aterrizadas en personas con discapacidad, y esto también ha sido como de alguna forma apoyo, porque al convertirse en ley, cuando el tema llega a un estrado, tienen que ver cómo le aseguran la participación a la persona con discapacidad en todas las etapas del procedimiento, y esto ha permitido que haya más espacio para interactuar en los procesos de concienciación con los jueces. Pero básicamente ese es nuestro estado de situación en la aplicación de la ley. Estamos llenos de retos, la ley también tiene muchos vacíos que nos hemos encontrado en el camino que no los pensamos inicialmente, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos mandamos al día siguiente de que salió la convención a ver cómo eliminábamos todo, y como esto empezó desde el 2007 en un momento muy incipiente, pues todavía teníamos algunas cosas menos claras. Lo que sí hemos tenido que hacer, una aclaración y nada más ya para terminarles, muy específica, es establecer de manera categórica en el reglamento que la salvaguardia del garante es facultativa y nunca obligatoria, y que no puede ser requisito para ninguna acción de las personas.
que nosotros creímos que había quedado claro, pues nos dimos cuenta que no y hubo que hacerlo por reglamento. Bueno, gracias, perdón. Listo, ya igual ahí contaste estrategias y retos, entonces eso nos ayuda a cubrir también como esto que estábamos diciendo. Y quiero pasarle entonces la palabra a Alberto para que cuente un poco las estrategias muy brevemente. Sí, bueno, hola a todos y todas. Primero, creo que es difícil hablar de una sola estrategia para la adopción de la ley, porque hemos sido en realidad muchos actores y todos hemos estado empujando desde distintos espacios y objetivos, pero creo que una importante estrategia fue que esto se pensó desde el comienzo como un proceso a largo plazo. De hecho, en el año 2008, cuando empezamos a trabajar en la implementación de la convención, de hecho, el primer borrador de la Ley General de la Persona con Discapacidad en Perú ya incluía reformas de capacidad jurídica y nos dimos pronto cuenta que no teníamos las capacidades para hacer una reforma de esa magnitud, no solamente técnicas, sino políticas. Y entonces se decidió ahí, como mencionaba Renata, crear una comisión revisora que cuando se apruebe la Ley General de la Discapacidad disparara una reforma. Y creo que eso fue muy importante porque nos permitió poner un marco, como decía Iñaki, a veces desde el otro lado nos suelen poner un marco, un punto de partida. Nosotros pusimos el punto de partida de esa comisión revisora. Definimos quiénes debían estar sentados en esa mesa para discutir una reforma. Entonces creo que eso fue un punto de partida importante. Y creo que una de las principales estrategias fue también que no era la estrategia de otros, no nos sumamos al proceso de otros, fue un proceso que la sociedad civil empujó. Yo estoy hablando acá como parte de Sociedad de Discapacidad SODIS, ¿no? Es un proceso que la sociedad civil en general empujó y que por tanto, claro, hay menos tentación de negociar hacia abajo cuando es tu propio proceso y cuando estás pensando en el largo plazo. Y además, parte de esa estrategia a largo plazo fue crear un grupo pequeño que impulsara las reformas. Al comienzo trabajábamos con Confenadip, que es la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad en el Perú, que es la organización más grande. Y luego ya cuando bajó un poco la fuerza de la reforma general, empezamos a trabajar más con Álamo, que es una organización de personas con discapacidad psicosocial, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, SODIS, la Clínica Jurídica, y luego más ampliamente con la Mesa de Discapacidad y Derechos, ¿no? Es decir, han habido siempre grupos impulsores de procesos. Ahora mismo, por ejemplo, cuando estamos pensando en cómo impacta la reforma en el área de salud mental, digamos, teníamos también un grupo pequeño que estamos trabajando con SODIS y una coalición sobre derechos humanos y salud mental que está ayudando a empujar eso, ¿no? Y también alianzas estratégicas con la Defensoría del Pueblo, con algunos notarios, con algunos jueces. Un segundo aspecto que me parece importante resaltar es la necesidad que tuvimos nosotros de crear una narrativa, que era, tenemos que simplificar el mensaje. Y eso era importante porque teníamos que responder también al contexto local. Y eso significa también entender cómo opera la interdicción. Y la narrativa fue muy clara y muy sencilla. La interdicción no sirve. No sirve ni a las personas ni a las familias. Y creo que ayudó muchísimo tener una narrativa clara, porque, por ejemplo, cuando trabajo con los medios, el mensaje era, la interdicción limita la inclusión. Por ejemplo, las familias invierten tanto en educación inclusiva, en inclusión para el laboral, y luego las personas no pueden firmar un contrato de trabajo, las personas no pueden votar, y entonces se generaba un mensaje muy claro. Y luego respuestas simples. ¿Qué hacemos en respuesta cuando eliminamos la interdicción? Bueno, un paradigma del apoyo, incluso para los casos difíciles, apoyos intensos. Realmente tratamos de simplificar mucho el mensaje. Incluso cuando se aprobó la reforma, se sacó un video con todos los actores diciendo adiós a la interdicción, porque realmente ese había sido el punto de partida de la narrativa que se había creado, ¿no? Y creo que es importante del aprendizaje nuestro nos dimos cuenta en algún momento que no bastaba decir la convención dice que, y por tanto hay que implementar la reforma. Había que convencer, había que generar argumentos de por qué el nuevo sistema era mejor que el otro. No solamente el argumento desde los instrumentos de derechos humanos nos obligan a. Y para cerrar, creo que hubo una incidencia importante alrededor de trabajar con distintos actores. Se hicieron cursos y diplomas con el Poder Judicial, eso nos ayudó a identificar algunos jueces que luego fueron importantes en el proceso de reforma. Desde la clínica se hicieron, por ejemplo, algunos litigios, nosotros también desde SODIS hicimos algunos litigios estratégicos que ayudaron a abrir espacios. Se trabajó con los medios, contratamos a una persona que se dedicaba a meter reportajes
en medios de comunicación empujando la reforma, se trabajó con partidos políticos de todo el espectro, y eso es importante porque a veces tenemos la tentación de trabajar con los partidos más progresistas, pero tratamos de trabajar desde el fujimorismo, que en el Perú sería un partido muy conservador, hasta evidentemente la izquierda, que fue más receptiva a este proceso, ¿no? Pero digamos, visitas a despachos permanentes, incidencia permanente en los planes de gobierno, y también trabajo con sociedad civil, porque aunque éramos un grupo pequeño donde estaban distintos actores más vinculados al tema, sí tratamos, por ejemplo, de interactuar con organizaciones de padres, por ejemplo, organizaciones de padres de personas con autismo, porque queríamos tener muy claro que no iba a haber una contrarreforma que viniera luego, ¿no? Con el Colegio de Abogados de Lima se hicieron algunos trabajos ahí que, aunque no se sumaron entusiastamente a la campaña, estaban al tanto, estaban de acuerdo, y por tanto creo que logramos preparar el camino para que no venga una contrarreforma. Y luego, creo que algo importante es, el tema de la academia es algo que siempre preocupa, ¿no? Es decir, ¿cómo convencemos a los civilistas? ¿Cómo convencemos? Y la experiencia nuestra fue que no había que convencer a tantos, había que convencer a algunos, porque finalmente son un actor importante, sí, pero si tienes uno o dos civilistas claves que están ahí peleando, mostrando la contradicción dentro de la academia, mostrando las distintas tendencias, mostrando que finalmente no son un grupo donde todos tienen una posición definida sobre el tema, ayudó mucho a convencer. Y cierro resaltando que creo que aprovechamos muchas oportunidades políticas y eso demostró mucha flexibilidad. Por ejemplo, cuando se aprobó la posibilidad de dar pensiones no contributivas en el Perú, se metió el tema de capacidad jurídica para que no exijan la interdicción para las pensiones no contributivas. Cuando hubieron elecciones, se hizo incidencia para que los partidos firmen compromisos de que la reforma de la capacidad jurídica era parte de sus plataformas. Y en ese momento, como saben, los partidos firman lo que uno les ponga adelante, ¿no? Delegación de facultades al Congreso al Ejecutivo para aprobar normas, y se decidió, sí, quizás el de capacidad jurídica es una buena oportunidad. Y ahora mismo la adopción de la reforma ha sido una oportunidad para venderle al Poder Judicial. Hay que hacer capacitaciones. Hay una nueva ley, hay que empezar a capacitar a los jueces, y por eso el Poder Judicial ha sido receptivo, ¿no? Y otra oportunidad que creo que también es importante es cómo buscar financiamiento. Eso es clave también, es decir, estas acciones requieren costos y por tanto, cómo buscar financiamiento para desarrollar esas acciones y cómo aprender finalmente de las derrotas, ¿no? La propuesta de reforma fue archivada alguna vez. Alguna vez un congresista planteó aprobar ya mañana la reforma y era decidir sí o no, pero claro, perdiendo mucho. Entonces creo que uno aprende también en el proceso y tiene que sobreponerse. Y creo que eso sí aprendimos mucho en el camino. Fue una estrategia importante decir, vamos por nuestra reforma, no por la reforma de los demás. Gracias, Alberto. Estoy pensando que ya nos quedan 10 minutos de llamada, entonces quería como poner sobre la mesa la posibilidad de que sigamos la discusión sobre barreras en la siguiente sesión, que programemos como por ahí más o menos dentro de un mes, que sé que Martín Pacini, Pamela Smith, Mónica Cortés también habían presentado, y lo que sugeriría es que hablemos del resto de estrategias rápido y de pronto hacer un breve comentario para poder dar ese espacio después. ¿Les parece? Sí, André, creo que nos parece. es un poco ambicioso en la planeación. No me fue el tiempo en esta, porque claro, son cosas que podemos hablar. Una emoción, Andrés, ya que vamos a pasar para la próxima sesión, podríamos tener en vez de 5 unos minutos más. Sí, claro. Me parece bien. Además, creo que está bueno pensar en 2 países para la siguiente. Pero yo voy a tratar de decir en menos de 5 minutos lo que fue el tema estratégico en Colombia. También fue un proceso que duró más o menos 10 años antes de que ocurriera la reforma.
y Mónica Cortés, muchas personas han estado involucradas desde el inicio en que hubo eventos, por ejemplo, internacionales en que estaba Facundo, en que estaba Agustina, Francisco, en donde se empezó a hablar de artículo 12 y que eran eventos específicamente sobre el tema. Muchísimos foros públicos como con familias, capacitaciones comunitarias, con organizaciones de sociedad civil, con familias, que eso es como parte de la apropiación. En 2003 en Colombia se aprueba la ley estatutaria de discapacidad y se logra insertar un artículo que diga, que obliga al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación a ajustar el sistema normativo al artículo 12. Entonces, esa no iba a ser la ley en que iba a reformar, pero iba a permitir amarrar la obligación de ajustar el sistema normativo. Después de esa ley, ya podíamos hacer derechos de petición oficiales para decir qué están haciendo, este artículo les obliga, qué está pasando acá. Y a partir de eso se organiza como una mesa técnica que desde países, desde otras alianzas con NASDAON, la Liga Colombiana de Autismo, activistas con discapacidad psicosocial independientes, se conforma una mesa técnica en donde hay múltiples actores, porque en ese momento anticipábamos que las principales resistencias iban a ser de las entidades que iban a tener que implementar la ley, como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía. Hay muchas historias, pero salió un aliado totalmente inesperado que era Medicina Legal, que eran los que hacían los dictámenes psiquiátricos en los procesos de interdicción, que llegó la jefe de psiquiatría forense a decirme, Andrea, dígame qué hay que hacer porque ya no queremos hacer interdicciones. Entonces era como un aliado totalmente inesperado en ese momento, que luego se volvió en una persona clave en toda la discusión con el medio psiquiátrico y como con esos interlocutores. Lo otro que quiero resaltar de las estrategias es que un poco también ese es como ese aprovechamiento de oportunidades políticas del que habla Alberto. Había casos ante la Corte Constitucional que se relacionaban con discapacidad, no directamente con la constitucionalidad o no de la interdicción, pero sí con la manera en que la interdicción impactaba a las personas. Entonces, un caso de educación inclusiva en que una persona con discapacidad psicosocial fue expulsada de la universidad y lo interdictaron y entonces luego ya había perdido como el derecho a la educación. Un caso de una mujer interdicta en una situación de violencia intrafamiliar en que el esposo y la mamá se pelearon la guarda. Un caso varios casos de esterilización en la Corte colombiana, en donde hubo la oportunidad de presentar amicus para afirmar el derecho a la capacidad jurídica, las obligaciones del Estado, y esas decisiones generaron una trayectoria jurisprudencial que permitió generar unos estándares específicos para luego ya llegar al Congreso diciendo la Corte ya ha dicho que esto es un derecho y ustedes tienen que reformarlo. Esa mesa técnica, en ese momento Juan Pablo Salazar, quien estuvo en la reunión pasada, era el consejero presidencial y él, digamos, también se convirtió en un aliado. Y otra aliada muy importante es Tatiana Romero del Ministerio de Justicia, que al día de hoy sigue siendo la encargada de capacitación judicial, notarial y de centros de conciliación. En este momento hay un curso para más de 2.300 notarios y conciliadores específicamente sobre la ley, y el Ministerio de Justicia se encargó de capacitar más de 1.000 operadores judiciales explícitamente en capacidad jurídica. Entonces, eso es un alcance que no tendríamos nosotros solos como sociedad civil, y que esas alianzas fueron importantes. Y la alianza de Juan Pablo fue muy importante porque si las entidades recibían una citación a una mesa técnica con un sello de presidencia, pues sí iban, no se llegaban citados por sociedad civil a esas reuniones. Entonces, eso fue como parte del proceso. Una vez, también hay congresistas que han trabajado mucho en derechos humanos y que fueron, gracias Martín, fueron aliados del Partido Verde que presentaron el proyecto de ley y de hecho esto del espectro político es clarísimo. Nuestro principal opositor fue un congresista que es defensor de derechos humanos porque decía que esta ley desprotegía. Entonces esto de la discapacidad no encaja en el espectro político de los partidos, es súper claro, y eso también puede ser una oportunidad de acción. Y hubo que sacar la primera versión del proyecto y también hubo como todo un tema de mensaje público, como se llevó un jarrón de cerámica y activistas con discapacidad rompieron el jarrón de adiós a la interdicción también, y como hay un video sobre cómo la interdicción restringe el derecho al trabajo de uno de los autogestores. Y bueno, eso ha sido como parte de las estrategias que también en el tema de educación judicial
han sido como más habladas, pero creo que ha sido también desde múltiples frentes y por eso son múltiples estrategias. Y entonces quisiera como dejar últimos comentarios de cierre para luego ya pensar en la siguiente reunión y pensar en las barreras donde tendrán más tiempo para hablar. Algunos comentarios finales antes de cerrar en estos 2 minutitos. Si alguien quiere decir. Andrea, nada más quería decir que voy a mandarles el dato de una compañera del Movimiento Vida Independiente Costa Rica que tiene es otra colega, abogada, que ha trabajado esto desde las organizaciones de la zona sur del país, que me parece que ella tiene una visión mucho más en el territorio de lo que ha sido la realidad de esto, y quisiera ver si lo podemos incorporar al grupo. Sí. Yo les voy a pasar ahora el teléfono y el correo de ella, ya le pedí permiso para hacerlo, y entonces tal vez ya en las próximas podamos tener más personas de Costa Rica, y agradecerles mucho la oportunidad de conocerles y de poder sumarme al grupo formalmente, y disculparme porque no siempre tengo chance, porque además trabajo en el Ministerio de Trabajo y con la pandemia estamos en el frente de batalla de la situación económica, pero muchas gracias. Erika. Quería decir que también aquí nos acompañan Ceci Guillén y Rosario Galarza, que se unieron recientemente de redes regionales de personas con discapacidad de la red Esfera Latinoamericana de Diversidad Psicosocial y de RIADIS. Entonces, uno de nuestros objetivos es poder impulsar mayor participación en esta discusión de organizaciones de sociedad civil. Bueno, pues comentar algunas cosas si quieren decir en el chat, podemos ya entonces estar por cerrado. Solo, Andrés, una cosita, mencionaron varias, entre las estrategias se mencionaron varias cuestiones que tienen que ver con videos, con producciones, y que apuntaban a la sensibilización en los distintos países. Por ahí podría ser interesante, si bien muchos han conocido, han visto ya y seguramente, pero por ahí haya un lugar, un repositorio para que podamos compartirlas. Sí, ese es el objetivo. En este momento lo único que tenemos es un drive compartido con una carpeta por cada país en donde todo el mundo puede subir sus propios materiales si quiere. La idea es poder convertirlo en algo un poco más buscable y amigable a la búsqueda, pero sí nos interesa compilar todos los materiales de difusión y de investigación que se hayan compilado en los diferentes países que puedan también servir para los pasos futuros. Entonces, les avisamos cuándo será la siguiente fecha, probablemente va a ser un jueves hasta ahora también, y pues muchísimas gracias por estar. Pensé que fue un poco atafagado. Andrea, sí, Andrea, se quería solamente, al nombre de RIADIS, quería agradecer la invitación, a nombre de Ana Lucía, que es la presidenta de RIADIS, y bueno, hay 2 personas más que no pudieron entrar hoy día, pero creo que realmente es muy importante todo lo que se está compartiendo aquí, y esperamos aportar en la medida de lo posible en las siguientes reuniones también. Excelente. Podemos seguir varias de las conversaciones que se empezaron en el chat por la lista. Digamos, como que podemos aprovechar los espacios conjuntos también acá. Gracias por todas las reflexiones. Un saludo. Pueden abrir su micrófono para despedirse. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. A Gerardo y a Diana. Un saludo. Por el closed captioning y la interpretación. Gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Chao, Lili.